Éxodo 14:14. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El mar abierto, la victoria final del Cordero. ¿Sí? Este es un punto muy crucial para el pueblo de Israel. Pero también vamos a ir comparándolo cómo los dos, tanto Éxodo como Apocalipsis, se unen en una sola. Amén. Esta historia de Éxodo es una historia donde el Señor le llevó al pueblo de Israel a una encrucijada. No sé cuántos de nosotros hemos estado en una encrucijada donde pensábamos que para nosotros ya no había escapatoria. Se me venía a la mente cuando a mi esposo una vez le asaltaron y dice que él ya parecía que ya estos señores le iban a matar, pero aún en su angustia, en su dolor, más que nada dolor físico, es el dolor de impotencia, de no poder hacer nada y solamente clamar al Dios vivo. Y dice que cuando él clamó, allá los ladrones le llevaron a un lugar y gracias al Señor hubo una puerta abierta que le mandaron por ahí atado. Cuando pensamos que ya nada, ya no hay una escapatoria, cuando pensamos que ya todo está perdido, todo está perdido, ahí es cuando el Señor se presenta de una manera extraordinaria y gloriosa. Él es el que abre puertas cuando ya no las hay. Él es el que abre una senda cuando pensamos que hasta aquí llegamos. Amén. De esta historia vamos a hablar y vamos a abrir, por favor, sigamos con el capítulo de Éxodo. Vamos a estar hablando un poquito de esta historia. El pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvo cautivo? Más o menos estuvo como unos 400 años de cautividad. ¿Sí? Más o menos, porque es un poquito más. 400 años de cautividad. Y les leo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería, los carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin Ahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras él, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. Hasta ahí vamos, y clamaron a Jehová. Hasta ahí vamos a ver este punto. Cuando Dios le dio una instrucción específica a Moisés. En el punto A dice, este punto se llama la victoria en el mar. En el subpunto vamos a poner: el mar parece un callejón sin salida. Dios le había dado una orden a Moisés y le dijo: sal y vayan a este pueblo de
de Pi Hairot, entre Migdol y Mar, hacia Baal Zephón. Le dio una instrucción específica y yo estaba mirando en el mapa y era como que entraron en un golfo donde ya no había salida. Es decir, que vinieron a esta esquina y de ahí ya no había salida. Atrás, los puntos estaban atrás, había un mar. Delante de ellos estaban Faraón y todo su ejército. Y es interesante cómo los egipcios salieron tras el pueblo de Israel. Y el versículo 9, ¿dónde les encontraron? En la parte última dice, en Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Es el mismo nombre donde en el versículo 2, Dios le da la misma orden. Podemos ver que de Moisés tenía obediencia. Si le decían norte, es norte. Si le decían sur, es sur. Y aquí encontramos la obediencia de un líder que supo guiar a su pueblo. Un líder que sabía escuchar la voz de Dios, que sabía dirigir al pueblo donde Dios le decía. Y un pueblo que se dejaba guiar por un líder. La cruz también pareció el final para la vida cristiana. Todos pensaban que aquel Jesús de Nazaret había muerto en una cruz y hasta ahí llegó la historia de Jesús de Nazaret. Ahí se acababa la historia para toda la humanidad. Aquel Mesías que sanaba, aquel Mesías que levantaba, aquel Mesías que profetizaba de un futuro venidero. Pensaban que en la cruz era la etapa final para Jesús. Al mismo tiempo que para Israel también pensaban que todo se había acabado en este valle. En el punto 2, el ejército de Faraón los persigue detrás. Y dice el versículo, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios, a Jehová. El ejército salió muy armado, salió con los mejores jinetes, salió con el mejor armamento que había en esos tiempos en Egipto. Todos salieron en busca del pueblo de Israel. Y es así mismo como a veces en nuestra vida cristiana hay personas que nos persiguen, hay problemas que nos azotan por detrás, hay cosas que nosotros no vemos lo que está por delante, pero sí queremos mirar atrás. Me persiguen, están atrás mío, están buscándome, cuando nos olvidamos que la gloria está de frente. Amén. El diablo siempre persigue, pero solo puede perseguir, jamás te alcanza. El diablo podrá hacer muchas cosas en tu vida, en tu ministerio, en tu vida familiar, en tu economía, pero ten por seguro que jamás te va a alcanzar. En el punto 3, el ángel de Yahweh se coloca entre Israel y Egipto. ¿A quién le conocemos como el ángel de Yahweh? A Jesucristo. En el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y aquí me llamaba la atención porque es el pueblo de Israel. Estamos saliendo con el pueblo de Israel. Dice que la columna, dice que la nube iba adelante. Entonces el pueblo caminaba según la nube, según la columna. Pero en este versículo dice que el ángel de Jehová que iba adelante dejó de ir delante y se puso detrás de ellos. Y yo decía, ¿por qué se puso tras de ellos? Porque se supone que cuando estamos en problemas, cuando estamos en circunstancias, el Señor va adelante y allá adelante queremos verle. ¿Por qué entonces se pone acá atrás? Y aquí viene la respuesta.
porque se hizo un mediador. El pueblo de Israel, el ángel de Jehová y Egipto. Es el pueblo cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí vemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se coloca entre nosotros y el enemigo. El enemigo primero tiene que pasar por él para querernos alcanzar. ¿Y creen que el enemigo nos va a alcanzar? No, porque hay alguien que está peleando nuestra batalla. Porque hay alguien que ya lo dio todo por nosotros. Ese es su maestro, ese es nuestro redentor. El mar se abre por el viento del este toda la noche. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase, y el recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Vemos la historia más asombrosa y la que más es nombrada. Cuando un pueblo no tenía salida, aquí es cuando Dios le dice a Moisés: extiende tu mano, extiende tu mano. El Espíritu de Dios que se mueve aquí, dice que Él se encargó de separar las aguas. Dice que el Espíritu de Dios sopla sobre lo imposible. Los vientos eran recios. Imagínense dividir un mar. No eran litritos de agua, eran millones de litros de agua que tenían que abrir un sendero para que el agua sea dividida. Eso lo hizo el Espíritu de Dios y lo convierte en un camino. Lo que parece un muro ahora se convierte en senda. Amén. Otro punto: Israel cruza en secos con muros de agua a ambos lados. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Rodeados de lo que deberían ahogarlos, caminaron ahora protegidos. El mismo peligro que debería ser destruidos, ahora la misma agua que era un enemigo, ahora eso se convierte en protección para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios no ha utilizado lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros, y eso lo ha convertido a favor de nosotros? Amén. Otro punto: el ejército de Faraón es destruido en las aguas. El versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ninguno de ellos. Y es importante recordar lo que dice aquí: cubrieron los carros y la caballería y todo su ejército. El pueblo de Israel sufrió mucho con las 10 plagas. El pueblo de Egipto sufrió mucho con las 10 plagas. Toda la vegetación, todos los animales, todo lo que él tenía fue destruido. Pero ¿saben qué faltaba? El armamento militar. Y aquí es donde vemos que los carros, la carrocería fue también destruido. No sé qué tienes tú que te falta todavía destruir en tu vida. No sé cuál es lo que tú piensas que es riqueza para tu vida. Ten cuidado, porque el Señor lo puede destruir. El punto G: Israel canta el cántico de triunfo. Después que pasó toda esta escena del desierto, todo lo que entraron a la tierra prometida al otro lado, entonces a Moisés no le queda otra cosa que cantar un cántico al Señor. Vamos, Éxodo 15:1.
Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. La victoria no se celebra en silencio. La iglesia debe celebrar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo celebramos? Anunciando. Yo recién en el trabajo me dieron un trabajo de sacar un registro sanitario en Agrocalidad. Ahí es donde se sacan los registros para que se puedan vender los medicamentos veterinarios. Y sacar un registro es un poco tedioso y es un poco complicado porque es papel tras papel tras papel. Y bueno, hicimos con otra compañera y entonces logré conseguir ese registro. Y para mí era un tiempo de, digamos, lo logramos. Y bueno, voy donde el jefe que me encargó. Y él dijo: qué chévere, qué bueno. Ya, o sea, no era tanta la alegría como era para mí. ¿Sí? Y a veces nosotros, la otra persona no puede sentir la misma alegría que tú sientes, pero no importa, compártela, porque esa persona no sabe el sacrificio que a Jesucristo le costó. Nosotros sí sabemos cuánto le costó a Jesucristo. Entonces nuestro himno de victoria debe ser tan poderoso que solamente con pronunciar nuestro nombre, con pronunciar el nombre de Yahweh, puede haber transformación de personas. Amén. El Mar Rojo no fue un milagro de emergencia, no fue ese 911 que decimos ayuda y llegó el mar. Todo estaba planeado en los planes del Señor. Todo tenía el propósito eterno. Fue el plan de Dios desde el principio. Y por eso llevó a Israel precisamente a ese lugar, con el mar al frente, con el ejército detrás, porque quería que vieran algo que nunca olvidarían. Detenerse en el camino significa quedar en las manos del enemigo. Cruzar el Mar Rojo significa entrar en tu propósito. No fue fácil, pero solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes pueden entrar, cruzar el Mar Rojo y poder ver la gloria de Dios que se está manifestando. ¿Qué tal si el pueblo de Israel no obedecía a su líder y se quedaba en medio camino? Ya pues de aquí ya nos toca que nos maten. Y hay un punto en estos versículos que leímos, que el pueblo de Israel empieza a reclamarle a Moisés y le decía: ¿no había tumbas en Egipto para que nosotros vengamos a morir aquí? ¿Por qué no nos dejaste allá? Hasta el último el pueblo de Israel seguía reclamando, seguía quitando lo que Dios quería seguir poniendo en sus vidas. ¿Acaso no nos pasa a nosotros también lo mismo? A veces reclamamos por qué este propósito, pero cuando no entendemos que es necesario pasar el Mar Rojo, que es necesario caminar en fe y cruzar ese Mar Rojo. No sé en qué parte tú estás. No sé si estás en este valle, estás caminando en el mar o ya estás en el otro lado. Ya estás cantando himno de victoria. O sigues en el proceso, o sigues ahí tratando de ver por dónde camino, por dónde salgo. No sé en qué punto estás. El tercer punto, el punto 2 dice Éxodo 14:14. Aquí vamos a ver el verso más libertador del Antiguo Testamento. 4 mandatos que definen cómo Dios pelea por su pueblo. Éxodo 14:13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, porque hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Este es el momento tenso entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Es el pueblo de Israel que
que no sabían por dónde acudir. ¿Tuvieron miedo? Claro que tuvieron miedo. Un ejército que venían todos ellos armados, todo en carrozas, todo con armamento último, con buenos soldados, con buenos jinetes preparados para la guerra. Israel no sabía pelear. Israel nunca tuvieron armamento. Pero aquí Dios les dice: no temáis. ¿Cuál es tu temor esta noche? ¿A qué temes? Hazte un examen y dice: ¿cuál es tu temor esta noche? Si Dios está escribiendo este versículo y dice: no temáis. El miedo es la primera arma que Satanás usa en contra de su pueblo. Porque sabe que si es que nos atemoriza, nos tiene enganchados y nosotros no podemos respirar. Ese es el temor que hay. El enemigo siempre nos querrá ver con temor, no sé qué va a pasar, y nos impide caminar con fe. Cuando Dios dice en su palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio para la gloria del Señor. No estamos solos, tenemos ya esa promesa que el Señor nos ha dado. No nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un poder sobrenatural para cualquier adversidad que usted esté trabajando. No tengo trabajo, pues Dios es el que está ahí. Dios conoce tu temor, Dios conoce esa enfermedad, Dios conoce esa prueba. Solamente camina en fe. Y luego dice el siguiente versículo: estad firmes. ¿Cómo es de estar firmes? Firmes, pienso que es bien parados, bien ajustados los pantalones, bien puestos los pies como arma de guerra. Y dice: estás firmes. Y nuestro pastor en guerra espiritual siempre nos ha enseñado a que nuestra posición no debe ser así. Nuestra posición es así: un pie adelante y un pie atrás. Porque si viene el enemigo podemos defendernos, si viene para atrás podemos hacernos un paso adelante, un paso atrás. De esa manera tenemos que estar bien firmes. La postura de victoria no es atacar, sino de mantenernos en pie sobre lo que Cristo ya ganó. La batalla no es nuestra, tu batalla no es tuya, tu batalla ya Jesucristo ya lo sanó, ya tomó la autoridad. Otro punto dice: ved la salvación. Ved la salvación. Pueblo de Israel, no teman, estén firmes. Solamente tienen que esperar un poco de tiempo para caminar un poco más. Y vean la salvación que Dios tiene para ustedes. Fe es ver lo que Dios está por hacer antes de que ocurra. Ver con los ojos del Espíritu de Dios, no de la carne. Como dice en Hebreos, ¿qué dice en Hebreos 11:1? ¿Qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé si usted está viendo con ojos de fe. No sé si usted está viendo con temor. Porque si usted está mirando con ojos de temor, pues el enemigo está ganando en su territorio. Había una vez que un misionero se fue al oriente. Y él estaba orando, y porque ahí había muchos animales salvajes. Y un misionero le dijo: Señor, por favor, cúbreme de los leones que hay en este lugar. Cúbreme, Señor. Y después le encuentra al león que estaba así con las manos implorando. Y él decía: Señor, te doy gracias por los alimentos que has provisto en este día. Gracias, Señor, por la provisión de este día. ¿Quién tuvo más fe? El león. Entonces le comió. Entonces le comió porque este león declaró, mientras que el misionero solamente dice: Señor, protégeme, guárdame que no me coman los leones. Debemos caminar con fe, debemos coger lo que ya el Señor ha dicho, que lo cojamos ya como si ya estuviéramos
teniendo esa petición. Y luego dice, está tranquilos. Estaba Israel en un momento turbulento, solamente oían el sonido de los caballos, de las carrozas, y Dios les dice, está tranquilos. No pasa nada. No pasa nada, está tranquilos. ¿Por qué no podemos nosotros confiar en esta promesa? ¿Por qué no puedes tú confiar en esa promesa que el Señor te está diciendo? La paz en la tormenta no es negación de la realidad, sino es confesión de aquel que reina en tu problema. Esa es la convicción que tenemos, que está tranquilos. En paz me acostaré y asimismo me levantaré. Y así es esa paz que Dios quiere que pongamos en nuestro problema, en nuestras circunstancias, en esa necesidad que tú tienes. Tu parte es estar firmes y tranquilos. La parte de Dios es abrir mar y enterrar a faraones. ¿Cuál es tu faraón? ¿Acaso no quisieras enterrarlo también esta noche? Amén. Otro punto, dice el punto 3, el cordero es también en el león. Ahora nos vamos a ir un poquito a Apocalipsis. Apocalipsis 17:14. La revelación más poderosa de la identidad de Cristo de toda la Biblia. Apocalipsis dice, peleará contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles, porque ya me hicimos elegidos, ya fuimos rescatados. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Ser fieles, mantenernos fieles al Señor. Es que es difícil ver la situación en un caos. Es difícil ver cuando no tengo para el día de mañana el pesaje, para las fiestas de la primicia, no tengo para la colación, no tengo para el arriendo, etcétera, etcétera. Pero aquí dice que Jesucristo ya peleó y dice, peleará el cordero y el cordero los vencerá. Él vence cualquier obstáculo que tú tienes. Él está al frente. Solamente confía y déjate llevar por Él. No es palabra de hombres, es palabra del Eterno que te está diciendo esta noche. El Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Solamente aquí nuestra cosa, si ya nos está diciendo que Él peleará por nosotros, ¿cuál es entonces lo que yo debo hacer? Permanecer fiel. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. También otra característica de aquel cordero, en Mateo 11:29 dice, es manso y humilde. Ese es un atributo de Jesucristo. Manso y humilde, Mateo 11:29. Este le dice en Mateo, pero en Apocalipsis 1:5 dice, el que viene a los reyes de la tierra es el león de la tribu de Judá. El cordero en Isaías le toma como sacrificado el silencio, el cordero que no dijo nada, el cordero que se mantuvo en silencio. Pero en Apocalipsis 17:14 dice que Él pelea y Él vence. Ya no viene, Jesucristo ya no va a venir como el cordero inmolado, como aquel cordero que fue como oveja al matadero sin decir nada. En Apocalipsis viene como el león de la tribu de Judá. Y así es como le vamos a ver, como aquel gran león de la tribu de Judá. No es un leoncito chiquitito, sino es yo me imagino. No sé si ustedes han visto esa película de Narnia. ¿Han visto ese león cómo se presenta? Yo me imagino de esa misma manera león de la tribu de Judá que viene por nosotros.
Dice también que Él cargó nuestro pecado. Y en el Apocalipsis tiene su vestidura escrito: el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice que el Cordero, su sangre nos limpia. Y en Apocalipsis su ejército lo sigue vestido. Su ejército lo sigue vestido de lino blanco. Vemos cómo es increíble que Dios puede hacer de nosotros algo, de lo que no éramos nada. Ahora el Señor quiere vernos en algo grandioso. ¿Cuántos han dado testimonios? Ahí, por ejemplo, mi hermano Jairón, él decía que él era reconocido en el lugar donde estaba como aquel que tomaba, como aquel que le gustaba derrochar. Y vemos ahora como un Jairón restaurado. ¿Y cuántos no podemos dar un testimonio así en esta noche? Aquel para que el mundo no servía, pero para el Señor somos importantes para su obra. Otro punto dice, el punto 4, Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya toda la victoria ha sido dada desde estos tiempos, miles de años, cuando estaba el Éxodo y cuando están hablando de Apocalipsis. Y aquí la victoria dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por qué no darle gracias al Señor por ese problema? ¿Por qué no reconocerle al Señor que estoy confiado porque Él es soberano? En vez de quejarnos, más bien reconozcamos, dándole la gloria y la honra a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, después de hablar de la resurrección de los muertos, nos da este versículo que nos recuerda que todo proviene de Dios, que nos da la victoria en Jesucristo. El ángel de Yahweh en el Mar Rojo dio la victoria dirigiendo al pueblo. Así también la tumba quedó vacía. La tumba se abrió también. El mar se abrió. La tumba se abrió. ¿Qué era lo que Moisés utilizó para abrir el mar? ¿Y de qué está hecha la vara? De madera. Yo sabía que sabían. La vara está hecha de madera. ¿Cómo venció Jesucristo? En un madero. El himno de victoria es comparada a Jesucristo. Es grandioso ver cómo Dios en cada cosa que ha utilizado una vara. ¿Quién iba a pensar que una vara luego en el Nuevo Testamento simbolizaba la cruz de Cristo? Dios tenía su plan y su propósito perfecto. Otro punto, la victoria en 3 dimensiones. La victoria del Cordero es pasada, es presente, pero también es futura. Dice la victoria pasada, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Jesucristo ya dio la victoria. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice que despojó. ¿Qué es despojar? Despojar es quitarle la armadura al enemigo. Jesucristo quitó la armadura que tenía el enemigo. Y luego dice, despojando a los principados, a las potestades. Las potestades y principados que había en ese Egipto eran autoridad a través de Faraón. Pero Jesús quitó todo eso, En la cruz, Cristo no fue víctima, fue comandante.
La palabra griega deimatizo, exhibir públicamente. Y cuando Jesús fue exhibido públicamente, el enemigo pensaba que Jesucristo estaba muerto, que ellos habían ganado la victoria. Pero si Satanás hubiera sabido que a través de la muerte redentora hoy tenemos vida eterna, Satanás no le hubiera dejado morir a Cristo, porque Satanás no sabía que luego al tercer día Él resucitaría. Y aquí cuando nos da la victoria, despojando a los principados, tenemos autoridad contra el enemigo. Tenemos la garantía que Él nos ha dado a través de la sangre del Cordero. Porque Él ha triunfado, dice en la cruz. Él no triunfó sentado. Él triunfó en una cruz y lo dio todo por nosotros. La crucifixión fue vista por el mundo como derrota. Pero en el cielo fue el desfile de la victoria gloriosa. El diablo y sus principados no vencieron a Cristo en la cruz, fueron capturados por Él. Los egipcios, el faraón y sus ejércitos fueron muertos, fueron ahogados. De la misma manera, Satanás va a ser entregado a las profundidades del abismo. Entonces tenemos autoridad. Ahora en el presente, dice la victoria presente. Ahora el Señor opera en la iglesia de hoy. En Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Aquí Jesucristo quitó las llaves, quitó el armamento del militar. Quitó todo lo que Satanás tenía en contra nuestra. Pablo no dice que seremos vencedores, dice que somos vencedores. Tiempo presente, somos. Hoy te está diciendo, eres victorioso, eres el que está cubierto por mi sangre. Eres el que hoy tú también puedes anular todo acta, todo decreto en contra tuya, toda esa acta de maldición que tú vienes trayendo. Hoy tú puedes también tener autoridad para quitarte esta maldición de tu vida, de tu casa y de los tuyos. Si no peleas tú por tu casa, ¿quién se va a levantar? Si no te levantas tú para pelear, entonces ¿quién? Entonces ¿quién lo va a hacer? Hoy necesitamos tomar la victoria que ya fue dada. La victoria futura. Ahora empieza la victoria futura. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará. Esperamos ansiosos la venida de Cristo. Esperamos. Yo me imagino cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo en gloria. No hay palabras para describir aquella escena. Pero nosotros veremos esa escena, veremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores glorificado. Ya no el Cordero, ahora el León que viene. El Cordero venció, la muerte es destruida, el diablo es lanzado del fuego, los reinos del mundo pasan a ser del Señor. Esa es la certeza final que nos espera. Luego regresemos un poquito más a Apocalipsis 15. Vayamos un poquito más. El cántico de Moisés y el Cordero, la iglesia que celebra. Apocalipsis 15, 2:3. Y vio también como el mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico al Cordero. Quiere decir que el himno que cantaron en Apocalipsis 15, el mismo himno será entonado en las cortes celestiales. El mismo himno. Israel cantó después de cruzar el Mar Rojo.
nosotros cantaremos de pie sobre el mar de vidrio. Hay un mar rojo, pero en el cielo dice que hay un mar de vidrio. El mar rojo será glorificado nuestro Señor Jesucristo. También celebran la derrota del ejército de Faraón en Éxodo 15. Pero en Apocalipsis celebran la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. El cántico de Moisés, cantar a Jehová porque se ha magnificado gloriosamente. Y en Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras, Señor de los ejércitos. El mar en Egipto, el mar de agua que separaba para dar paso. En el cielo, el mar de cristal y fuego, el juicio purificado por la gloria de Dios. El cántico que Miriam cantó, igual su hermana y las mujeres también, ellas también se levantaron a cantar con pandero en mano, y el mismo cántico de la iglesia cantará en la eternidad. Hoy cantamos ese himno que es bonito, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, es hermoso y nos lleva a una gloria postrera. Y es así como el Señor quiere que vivamos en una gloria final. Si nos está diciendo que tenemos victoria, nos está diciendo que no temamos, nos está diciendo que estemos firmes, ¿por qué entonces andamos enlutados? ¿Por qué entonces no andamos como los hijos del rey? Andamos como pordioseros. ¿Acaso no será porque no creemos? ¿Acaso que será que estos versículos que hemos leído son ajenos a nuestra vida? Pues si son ajenos, hoy te invito esta noche a coger estos versículos y apropiarte. Y cuando tú estés ahí, en medio de la dificultad, en la tristeza, cuando piensas que nadie te escucha, que nadie te ha llamado a dar una palabra de aliento, que nuestros pastores no te han visitado ni los líderes lo han hecho, ¿para qué necesitas? Si tienes al comandante, si tienes al Rey de Reyes que conoce tus profundidades de tu alma, ¿por qué entonces andar enlutados? ¿Por qué no coger la promesa que tenemos del Eterno y decir que Él pelea por ti? Que no estás solo, que el Señor ya te ha redimido, que el Señor ya ha vencido.